Vemos que es otro factor que nos indica cuáles son las acciones recomendadas, es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz ordena algo, ¿no es cierto? Como cuando dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es una obligación para todo musulmán mayor realizar el ghusl del día viernes. Sin embargo, en otro hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam dice lo mínimo que tendría que realizar una persona para ir a la oración del viernes es el udú, pero si hace el ghusl es mejor. Es decir, que en un principio el profeta nos ordenó hacer el ghusl y después en otro hadiz nos dice que es mejor hacerlo. Entonces esto nos indica que en el primer hadiz en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo había ordenado, en realidad usó la palabra orden para mostrarnos la importancia que tiene, pero no para decirnos que es obligatorio, ¿no es cierto? Y eso lo evidencia en el segundo hadiz. ¿Quedaron claros las cuatro formas los cuatro factores que nos pueden indicar que una acción es recomendable? Si hay alguna duda sobre esto, por favor, preguntas. ¿Los podría repetir? Después les doy la fotocopia, ustedes la leen. La primera entonces es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam acostumbraba a hacer. Luego las cosas que recomendó hacer. Después aquellas que primero prohibió y después dijo que se podían hacer. Y después aquellas que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó en un principio hacerlas y después dijo que era mejor hacerlas, ¿no es cierto? Evidenciando que la primera orden no era tan enfática como para hacerlo una obligación, sino solamente un acto recomendable. Eso es como el Corán, cuando dice el Corán a pie de página, esta ley está abrogada por la ley del número tal. ¿Eso ya es cierto? No, eso ya es otro tema que se trata también dentro de esta ciencia, que son las bases, ¿no es cierto?, de la jurisprudencia, que es la abrogación. Existen tanto aleyas abrogadas como hadices abrogados, ¿no es cierto? Pero esto en realidad la abrogación es que se instituía una legislación por un tiempo y luego se derogaba completamente. Acá lo que estamos hablando de acciones que eran en un principio ordenadas, pero no ordenadas para que fueran obligatorias, porque el mismo profeta sallallahu alaihi wasallam aclaraba, ¿no es cierto?, de que no eran obligatorias, sino que era simplemente recomendado hacerlo. Es distinto, ¿no es cierto? Ya después más adelante vamos a hablar sobre la abrogación de las leyes. Bueno, terminamos entonces con la parte de lo que es una recomendación, ¿no es cierto?, acciones que son recomendables hacerlas. Habíamos hablado al principio de lo que era obligación. Se podría agregar que la definición islámica de todo lo que es obligación hacer es aquella obra que nos es ordenado hacer, que la persona que lo cumple obtiene recompensa y aquella persona que lo abandona comete un pecado y obtiene castigo. Lo que estábamos hablando recién, que es recomendación, es aquello que Allah o su profeta nos recomiendan hacer, que aquella persona que lo hace obtiene recompensa, pero aquella persona que lo deja de hacer no está cometiendo ningún pecado ni puede ser reprendido por ningún musulmán por no hacerlo, ¿sí? Ni va a ser castigado el día del juicio por no hacerlo. Ahora vamos a hablar del tercer tipo de acciones lícitas, que es lo que se llama permitido o mubah. Consideramos permitido toda aquella acción o toda aquella cosa sobre lo que no haya un veredicto fijo, ni de orden, ni de prohibición, ni de recomendación de hacer. Como para dar un ejemplo. Perdón, ¿permitido mubah? ¿Cómo? ¿Permitido mubah? Mubah. Así es como se llama en árabe, mubah. Pero, ¿qué es lo que...? Nosotros en un principio dividimos las acciones en dos. En obligatorias, en lícitas e ilícitas, ¿no es cierto? Permitidas y no permitidas. Y agarramos solamente la primera parte, que son las permitidas. Y empezamos a hablar dentro de las permitidas, acciones que son obligatorias, acciones que son recomendadas. Ahora vamos a hablar de acciones que son simplemente permitidas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, la vestimenta o como la comida, ¿no es cierto? Son acciones o son actos que están ligados a la cultura de cada pueblo, ¿no es cierto? Entonces, los colores con los que se viste cada persona o los tipos de ropa, siempre evidentemente ateniéndonos a las normas que nos ha dado el Islam, son situaciones que son lícitas, ¿no es cierto? Si la persona quiere usar la remera con botones en el frente o sin botones, o le gusta vestir de celeste o de azul, o prefiere comer frijoles al
fideos por la noche, asuntos que son permitidos. Entonces, como veníamos diciendo por definición, las cosas que son permitidas, aquella persona que las hace no obtiene recompensa por ello, y si las deja de hacer no obtiene ni recompensa ni castigo. ¿Se entiende? Lo único que cambia estas acciones en un acto de adoración es la intención. Si uno hace una acción simplemente permitida por parecerse al profeta sallallahu alaihi wasallam o por imitar alguno de sus actos, entonces lo está convirtiendo en un acto de adoración. ¿Sí? Sí. Por eso lo de un hadith, yo me acuerdo de que había leído un hadith que decía Muhammad sallallahu alaihi wasallam que los cristianos adoraban a sus sacerdotes, ¿no? Porque al momento de seguir lo que sus sacerdotes les enseñaban, ellos cometían un acto de adoración hacia sus sacerdotes. Sí, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba hablando adelante de un grupo de sahabas y relató una ley del Corán en la que dice: tomaron a sus monjes y a sus sacerdotes como dioses legisladores en lugar de Allah. Entonces un sahabi que se encontraba ahí presente, que era un judío recién convertido al Islam, dice: mensajero de Allah, nosotros no los adorábamos. Entonces el mensajero de Allah le explicó cómo era que ellos los adoraban, y les dijo: ¿acaso cuando existía algo ilícito y ellos lo consideraban ilícito, no? Dijo: si existía algo ilícito para ustedes y ellos lo declaraban lícito, ¿acaso no lo hacían? Y él dijo: sí. Dice: si acaso existía algo lícito y ellos lo declaraban ilícito, ¿acaso no se abstenían de hacerlo? Entonces este sahabi dijo: sí. Dijo: era de esa manera que ustedes los adoraban, evidenciando que hay una forma, ¿no es cierto?, en la que nosotros adoramos a Allah, es en la que consideramos que Allah es el único con derecho a legislar aquello que es lícito y aquello que es ilícito. Todo esto que estamos hablando, nosotros evidenciamos con pruebas del Corán y de la Sunna para decir esto es lícito y esto es ilícito, y de esa manera lo adoramos a Allah. Cualquier persona que se considera que tenga a sí mismo, o considera que otra persona tiene el atributo de legislar, decir qué es lo lícito y qué es lo ilícito, lo está haciendo copartícipe, ¿no es cierto?, de la adoración a Allah, y por lo tanto está cometiendo idolatría. No sé si respondo a tu duda. Kufr, no kufr, ¿no? Sí. En determinadas acciones puede llevar a la persona a la incredulidad total, ¿no es cierto?, a salirse del Islam. Como por ejemplo, nosotros sabemos por el Corán de que la oración es obligatoria para los musulmanes. Y si viene una persona y dice: no, bueno, en realidad la oración no es obligatoria, ¿no es cierto?, a partir de ahora yo dictamino con una fatwa de que la oración es recomendable. El que la quiera hacer en su casa, la hace en su casa, las mezquitas ya no hacen falta. Esta persona, ¿no es cierto?, está dictaminando de una manera, ¿no es cierto?, poniéndose al mismo nivel de Allah, haciéndose a sí mismo copartícipe, ¿no es cierto?, en la legislación, y por lo tanto de bien incrédulo, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Si fuera en ese caso sería así. Un ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam con respecto a la alimentación, de que es un asunto permisible o mubah. En una ocasión visitó a una de sus tías, en la que se sirvió un platillo que era lagarto asado, ¿no es cierto? Entonces las personas que estaban ahí adelante vieron que el profeta sallallahu alaihi wasallam no extendía la mano para comer, y ellos por educación no extendían la mano para comer hasta que el profeta sallallahu alaihi wasallam empezaba. Entonces le preguntaron: mensajero de Allah, ¿acaso esta comida es prohibida, por eso no comes? Y dice: no, pero no es la costumbre de mi pueblo, o sea, no es una tradición de mi pueblo esta comida. Entonces los sahabas que estaban ahí empezaron a comer y comieron adelante del profeta sallallahu alaihi wasallam, y él no les prohibió, ¿no es cierto?, evidenciando que es un asunto completamente lícito, ¿no es cierto?, permisible. Es decir, que no hizo ilícita la carne de lagarto. ¿No?